Más de 1.400.000 personas lo llevan en su documento de identidad. Se trata del apellido más común del territorio español. Y es que, ¿quién no conoce a alguien apellidado? ¿Lo adivinas? García. Pero la pregunta es clara. ¿Cuál es el origen de este apellido? Muchos expertos, filólogos e historiadores se han encargado de intentar resolver este misterio, además de averiguar por qué García es el apellido más común de España. Analizamos esto y mucho más a continuación. Soy Luis Quevedo, divulgador científico. Y yo soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. García es, según el Instituto Nacional de Estadística en 2023, el apellido más común de España, con más de 1.400.000 personas que lo portan como primer o segundo apellido. Su origen vasco es tan desconocido como fundamental para entender su significado y difusión. Y es que el País Vasco es un territorio con una identidad cultural y lingüística única en la península ibérica. Para entender la procedencia del apellido García, debemos, por un lado, conocer el idioma utilizado en esta región española, el euskera. Esta es una lengua prerromana que no guarda ninguna relación con el resto de lenguas europeas, por lo que conserva cientos de peculiaridades únicas. Por otro lado, debemos tener en cuenta que los términos descriptivos y las palabras que reflejan características físicas, geográficas o de comportamiento son una parte fundamental de la morfología de los nombres y los apellidos. Vale, con este contexto es fácil sentenciar que García puede derivar del término vasco Gartzia o Gartze, que significa oso, o de la palabra gatztea, que significa joven. A pesar de que ambas etimologías son posibles, la primera, Gartzia, tiene mayor aceptación entre los estudiosos, puesto que el oso es un animal cargado de simbolismo en las culturas antiguas. Otra teoría que va encaminada en la misma línea sugiere que el origen de García como apellido provendría de Artza, que también significa oso en euskera, un origen antiquísimo. Sin embargo, no sería hasta el periodo conocido como Reconquista cuando el apellido García comenzó a expandirse por la península, cuando muchas familias vascas que portaban aquel apellido se expandieron por tierras nuevas. Pero la vinculación de García con el País Vasco va más allá. Su apreciación se refuerza por los numerosos apellidos vascos compuestos con el apellido García, como García de Albizu o García de Vicuña, entre muchos otros. Bueno, y no solo eso, también existen numerosas derivaciones de García con el euskera, como Garciandía, Garcibarra o Garcitegui. Otras fuentes históricas reafirman el origen vasco de este apellido bajo la premisa de la existencia de reyes navarros que se llamaban así, mucho antes que en otros reinos peninsulares. El primero de ellos sería García Iñiguez, hijo y sucesor de Íñigo Arista, primer rey de Pamplona a mediados del siglo IX. Aunque los primeros indicios de García se remontan a los años 789 y 91, según Ramón Menéndez Pidal, padre del medievalismo español. En la Edad Media, García ya era uno de los apellidos más comunes de España. Fue adoptado por familias de diversas procedencias, no solo vascas, posiblemente por su breve longitud y fácil pronunciación. En algunos casos, el apellido García fue utilizado como nombre de pila, como confirman documentos y crónicas medievales. Todo en una época en la que muchos apellidos comenzaron a estabilizarse y a transmitirse de generación en generación, consolidando el uso de García como apellido familiar. Con la llegada de la Edad Moderna, los apellidos se convirtieron en un elemento esencial de la identidad personal y familiar. El apellido García mantuvo su posición dominante en el ámbito demográfico. Pero la extensión de este apellido no se limitó a la península. En el siglo XV, con la era de las grandes exploraciones y colonizaciones, el apellido viajó hasta el Nuevo Mundo. García se convirtió en uno de los apellidos más comunes, especialmente en Hispanoamérica. De hecho, según datos del Pew Research Center del 2010, el apellido García era ya el sexto apellido más común de los Estados Unidos, debido a la gran cantidad de población hispana. Sin duda, el apellido García es uno de los testimonios más importantes de la rica y diversa historia de España y de cómo un nombre puede reflejar siglos de migraciones, conquistas y cambios sociales. Recuerda que Despierta tu curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. No olvides suscribirte al podcast si has disfrutado con nuestras historias.